Caracas, día de marchas, oficialismo y oposición se movilizan hasta el centro de la capital. Discusión. Fedecámara se reúne para evaluar situación de Venezuela. Apertura. Vicepresidente Tarek El Aissami encabeza reunión con empresarios. Incertidumbre. COPEI exige explicación sobre el dirigente detenido Roberto Enríquez. Réplica. Gobierno denuncia golpe institucional en sesión de la OEA sobre Venezuela. Ataque letal. 58 víctimas mortales, 11 de ellos niños tras bombardeos en Siria. Historia de destacazos. Ronner Odor, primer venezolano en conectar 2 cuadrangulares en Opening Day. Sinfónico. Guaco compartió video de su nueva producción discográfica. Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más, contigo siento la felicidad, pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más, contigo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Amigos, buenas tardes para todos. Endrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. La marcha convocada por la oposición hacia la Asamblea Nacional no ha podido salir debido a los controles de la Guardia Nacional Bolivariana. Euclides Sotillo se encuentra en Los Cedros y nos reporta. Adelante, Euclides. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Esta hora nos encontramos en las inmediaciones de Los Cedros, donde un grupo de diputados como José Manuel Olivares y Freddy Guevara de Voluntad Popular se encuentran llegando al piquete que tiene la Policía Nacional. Nosotros vamos a conversar con el diputado José Manuel Olivares para que nos cuente cuál es la situación en este momento acá en la Avenida Libertad. Nosotros queremos ir a la Asamblea a hacer nuestro trabajo. Hoy los diputados vamos a la Asamblea a destituir a los magistrados del TSJ. Hoy, ¿qué hace el gobierno? Tomar la Asamblea Nacional, colocar piquetes cada 10 metros para evitar que los diputados vayamos a la Asamblea a hacer nuestro trabajo. Nada nos va a detener. Un fuerte piquete de la Policía Nacional se encuentra presente acá en las inmediaciones de Los Cedros, específicamente donde se hace la intersección con la Avenida Libertador. Militantes de varios partidos de oposición se han concentrado en este punto de esta concentración que tiene como destino llegar a la Asamblea Nacional, pero por supuesto, como ustedes ven en las imágenes de nuestro compañero José Araujo, ha sido imposible por la fuerte presencia de efectivos de los cuerpos de seguridad. Es la información que tenemos esta hora y con ello retornamos con ustedes a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias, Euclides. Dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentran en rechazo a lo que denominan el golpe continuado del Poder Legislativo contra el presidente Nicolás Maduro. La movilización partirá desde la Avenida México hasta la esquina de San Francisco, cercana a la Asamblea Nacional. Los simpatizantes del gobierno protestarán contra la intención del Parlamento de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues lo califican como un intento golpista. Vamos con más información. Y con la aprobación de 17 países y la abstención de 4 naciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por mayoría una resolución en la que afirman que existe una grave alteración del orden democrático en Venezuela y exigen al gobierno venezolano restablecer plenas competencias de la Asamblea Nacional. Primero, urgir al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. Segundo, mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, acudió a la sesión de la OEA en su carácter de presidente pro tempore del Mercosur para presentar la declaratoria firmada en una reunión que sostuvieron el pasado sábado. Llegamos a la conclusión que ha habido en Venezuela una ruptura del orden democrático que va en contra de los principios esenciales del Mercosur, es decir, la vigencia del Estado de Derecho, la efectiva separación de los poderes, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
La delegación boliviana, la cual asumió la presidencia pro tempore del Consejo, suspendió en horas de la mañana la reunión de este lunes para discutir la situación en Venezuela, argumentando que no fueron consultados apropiadamente. Sin embargo, más tarde el diplomático hondureño Leonidas Rosa Bautista asumió la jefatura y reanudó la sesión, hecho que fue calificado por los representantes de Bolivia y Venezuela como un golpe a la institución. Hoy lo que se está dando en la OEA es un golpe institucional a la presidencia de este Consejo Permanente. Hoy lo que está sucediendo es desconocer todas las normas internacionales y eso debe conocer el mundo y debe conocer todo el continente. No tiene sentido, no tiene valor, no tiene ningún significado para el pueblo de Venezuela, puesto que se hizo sin nuestro consentimiento, se hizo violando los reglamentos en una sesión donde se le dio un golpe de Estado al embajador presidente del Consejo Permanente. Se está engañando a la opinión pública. El delegado venezolano Samuel Moncada se retiró del encuentro donde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, además de respaldar la resolución del Consejo, denunció la situación de los llamados presos políticos. El gobierno de Venezuela denunció que un grupo de países en complicidad con la Secretaría General de la OEA busca la destrucción del organismo multilateral. Un comunicado del Estado venezolano aseguró que un grupo de países intentan imponerle a la organización a los demás miembros su propia agenda, que calificó de ilícita. La Cancillería venezolana expresó que han usurpado las funciones de la presidencia del Consejo Permanente, estableciendo una grave alteración del orden institucional de la organización. Y los caraqueños manifiestan sufrir el caos de una ciudad colapsada por el cierre de 12 estaciones del metro de Caracas. Diana Martínez realizó un recorrido y nos trae información. Adelante, buenas tardes, Diana. Buenas tardes, gracias por el contacto. Desde tempranas horas de la mañana, a través de la cuenta en Twitter de Metro de Caracas, se informó que un total de 12 estaciones, Chacaíto, Colegio de Ingenieros, Sabana Grande, Plaza Venezuela, La Ullada, Capitolio, Caño Amarillo, El Silencio, Teatros, Parque Central, Zona Rental y Bellomonte, no prestarían servicio comercial este martes, alegando seguridad a los usuarios y al personal del subterráneo. Transeúntes denunciaron dificultad para desplazarse por la ciudad y por ende llegar a sus puestos de trabajo. Caminar ha sido la alternativa. Voy a Plaza Venezuela y no hay subterráneo, las camionetas vienen colapsadas de personas, trancados. Bueno, vengo de Los Teques, me dirigí a la Universidad Central de Venezuela. Me dejaron aquí en esta estación y tengo rato tratando de llegar a Sabana Grande. Bueno, estoy tratando de buscar una salida, por lo menos que me dejen en la Libertador para bajar caminando, porque todo está hecho un desastre. Sumado a la operatividad limitada del transporte público, calles adyacentes a la estación de Plaza Venezuela han sido cerradas con barricadas por las manifestaciones de oposición y oficialismo que tienen en este lugar su punto de encuentro. Esperando que pase lo de la marcha. Okay, ¿y qué ha hecho caminar? Caminando, puro a pie. No. Bueno, vengo desde Altamira caminando porque no consigo transporte. Las líneas del metro están cerradas y los carritos pasan muy full. Necesariamente tenemos que movernos a pie. A través de la red social Twitter, usuarios además manifiestan problemas para ingresar a Caracas desde las principales entradas: autopista Caracas-La Guaira, Guarenas-Guatire, carretera Panamericana y autopista regional del centro. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. Más allá de nuestras fronteras, en Colombia subió a 273 la cifra de muertos y a 262 la de heridos tras la avalancha ocurrida el pasado sábado en el municipio de Mocoa. Ante la situación, el presidente Juan Manuel Santos declaró emergencia económica en el lugar. La medida busca agilizar el traslado de los recursos a las zonas afectadas. Según el mandatario, la decisión solo se utiliza en casos excepcionales, por lo que designó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que garantice la reconstrucción de la capital de Putumayo. Se destinarán 40.000 millones de pesos para atender a las víctimas del desastre. En el lugar fueron habilitados 5 albergues para los damnificados. Asimismo, comenzó la entrega de cuerpos a los familiares mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Identificado. Autoridades revelaron al autor del atentado terrorista en San Petersburgo. Los detalles en breve.
Se necesita con urgencia Profenit o ketoprofeno y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-829-9945. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Consejo Nacional Electoral consideró que se ha demostrado la solidez de las instituciones del Estado venezolano en atención a los resultados de la sesión del Consejo de Defensa de la Nación. El Poder Electoral aseguró que la cooperación y equilibrio entre poderes expresa la vitalidad del sistema democrático y la eficacia de los mecanismos constitucionales para la preservación del orden interno y la paz nacional. En el texto resalta la importancia de utilizar las rutas constitucionales para dirimir las diferencias. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, responsabilizó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, por la violencia y las agresiones contra los diputados Juan Requesens y José Brito en la sede de la Defensoría del Pueblo generada por grupos violentos del oficialismo. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Adelante. Las acciones violentas se concretaron justo cuando el dirigente de Primero Justicia encabezaba una movilización de los diputados del partido desde el Parque Los Caobos hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, donde solicitarían el pronunciamiento del defensor Tarek William Saab sobre la ruptura del hilo constitucional en la nación. Culpamos y responsabilizamos a Tarek William Saab, porque ese es el sitio donde él tiene que garantizar principalmente la seguridad de los venezolanos y los derechos de los venezolanos. Es una vergüenza que en la Defensoría del Pueblo se prefiera defender a quien está en el poder y no al pueblo que hoy está siendo humillado por un gobierno que les está quitando sus derechos. Se conoció que de los 20 diputados de Primero Justicia resultaron heridos el asambleísta Juan Requesens y el diputado José Brito, quienes recibieron múltiples golpes. El primer herido fue el diputado Juan Requesens, producto de una lesión contundente que arrojó una laceración en la región supracera derecha, una lesión profunda. Además de ello, tiene una fractura del hueso propio de la nariz. El diputado José Brito, producto de múltiples contusiones en el emitoras derecho, tiene en este momento una fractura del octavo arco costal fracturado, lo que le requiere una acción de reposo absoluto. El mismo diputado José Manuel Olivares, como médico, se encargó de atender a los parlamentarios heridos. Al término de la operación, el dirigente de la tolda aurinegra, Juan Requesens, fue sacado de quirófano y pasará las próximas 24 horas bajo observación. Los parlamentarios reiteraron que estas acciones, a su juicio intimidatorias, no frenarán la agenda de protesta en la calle, por lo que exigieron a los organismos de seguridad garantizar y resguardar la integridad de quienes manifiestan sus diferencias al gobierno. En Las Mercedes, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Gracias, Oliver. Vamos a escuchar a esta hora declaraciones de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por la vía que fuese, no han podido ni van a poder. Nosotros estamos hoy en la calle acompañando a nuestro pueblo en un justo reclamo, que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está al frente de los poderes, lo demostró ahora cuando hubo pues el impasse entre una parte del poder moral, en este caso el Ministerio Público y el Tribunal Supremo. El presidente de la República invocó la Constitución, nuestra Constitución, viva, activa, convocando al Consejo de la Defensa de la Nación, y allí quedó aclarado absolutamente todo. Eso no es el mensaje que quiere la oposición para Venezuela. Ellos quieren el mensaje de la guerra, ellos quieren el mensaje del caos, ellos quieren el mensaje del desastre. Los venezolanos y las venezolanas, la mayoría, estamos obligados, trabajando para que esto no ocurra y que por el contrario tengamos paz. Por ejemplo, el gobierno nacional sigue trabajando sin ningún problema. El gobierno nacional acaba de hacer Expo Venezuela, potencia, un éxito rotundo. El gobierno nacional anda en la calle trabajando todos los ministerios, atacando el problema de la guerra económica con los CLAC. Ya van más de 8,5 millones de venezolanos registrados con el carnet de la patria. Nosotros seguimos trabajando. El gobierno por un lado, el pueblo movilizado en defensa de la patria y de la revolución. No podemos.
Bien, verán declaraciones de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV. Vamos con más información. El Ministerio Público comisionó a un fiscal nacional para que investigue las lesiones que sufrieron los diputados Juan Requesens y José Brito, quienes se encontraban este lunes con otros parlamentarios en las adyacencias de la Plaza Morelos. El fiscal Vladimir Ángel será el encargado de investigar las lesiones ocasionadas a los parlamentarios luego de que un grupo de personas los atacara cerca de la Defensoría del Pueblo. El fiscal coordina las actuaciones a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes. A juicio del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, el gobierno nacional se vio obligado a rectificar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por presión internacional. Sentencias que fueron además muy criticadas, incluso de factores asociados al gobierno nacional como voceros políticos. Y asimismo lo hizo la propia fiscal general de la República, creo que de manera correcta. ¿Qué condujo la convocatoria de ese consejo? Prácticamente a que tuvieran que rectificar. Expresó además que el gobierno venezolano quedó expuesto ante los organismos internacionales con el intento de anular el poder legislativo del país. Se puso en evidencia de que el gobierno, en su hazaña de desconocer, pero más que de conocer, de disolver la Asamblea Nacional, y quedó claro de que no hay en Venezuela independencia, autonomía de los poderes tal cual lo prevé el texto de nuestra Constitución. Indicó que los organismos internacionales solo pretenden que en Venezuela se cumpla la Constitución, liberando los presos políticos y realizando elecciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó días feriados para todos los trabajadores públicos el lunes 10, martes 11, miércoles 12 de la próxima semana para avanzar en obras de infraestructura por las lluvias. Maduro indicó que el propósito del decreto es para realizar labores preventivas ante la llegada del periodo lluvioso, al tiempo que se harán también trabajos de mantenimiento, correctivas y de expansión de los servicios de agua potable. Los trabajos se extenderán por los días de Semana Santa hasta el domingo 16 de abril. Vamos a escuchar nuevamente a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien declara a esta hora desde la movilización. ¿Qué le parece que diputados de oposición visiten las embajadas para solicitar ayuda? Estos documentos para poder destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos dicen que consignaron esos documentos ante la Defensoría y la Fiscalía el pasado viernes. Mira, es una... si lo dicen los diputados de la oposición, algunos diputados de la oposición, que ellos lo introdujeron el viernes y ya hoy van a destituir a los magistrados. Imagínate tú, ¿no? ¿Cuál es el estudio que ha hecho el poder moral de cada? ¿Cuál es el expediente que existe? No existe ningún expediente. Para que haya una calificación de falta a la moral de un funcionario, que puede ser un magistrado, que puede ser el presidente de la República, que puede ser un alto funcionario, tiene que haber un expediente, una investigación. Eso no es un trabajo de un día, eso no es capricho que les están apurando a ellos en Estados Unidos. El ala más radical del Departamento de Estado los está apurando. Lean las declaraciones del señor Arias, que fue presidente de Oscar Arias, que dice que en Venezuela tiene que ocurrir algo en 24 o en 36 horas para que cambie todo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Aquí no va a cambiar nada. Aquí el cambio comenzó con el comandante Chávez hace 18 años y seguimos adelante cambiando todos los días las viejas estructuras y se demuestra, mira, los pueblos reconocen cuando se equivocan. Se demuestra que lo que ocurrió el 6 de diciembre en la Asamblea Nacional fue una gran equivocación que cometimos todos cometimos, y hoy estamos pagando las consecuencias de una asamblea inexistente, una asamblea ilegítima, ilegal, que no tiene ningún sustento jurídico, que no puede juzgar absolutamente a nadie, que no tiene la mayoría calificada necesaria para cualquier tipo de actos y además que tiene una directiva total y absolutamente fuera de la legalidad. ¿Cómo se prepara el país ante los llamados que hace Voluntad Popular para mantenerse en las calles? Ante la intervención a Venezuela, ¿hasta dónde cree que llega la oposición de Venezuela? Mira, ellos están haciendo y moviéndose por
todas partes, con el poder que tienen económico, mucho dinero, mucha inversión de los grandes intereses económicos, han ido a embajadas a llevar cosas. Yo me imagino que cuando una embajada seria revisa lo que están entregando estos diputados de la oposición, tiene que reírse. Una embajada seria, no estamos hablando de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela, estamos hablando de una embajada seria, de recortes de periódicos amañados desde cualquier lugar para atacar a nuestra patria. No dicen nada de lo que ocurre, tú que nombras a la OEA, no dicen nada de lo que ocurrió en Paraguay. Paraguay todo está absolutamente normal. No dicen nada del desastre que tiene Macri en Argentina. No dicen nada del desastre de México diariamente. No dicen nada del desastre que ocurre en Brasil. Todos los días hay por lo menos 800 manifestaciones en Brasil en contra de la corrupción de Temer. Ellos no dicen nada de lo que ocurrió en Colombia, de los paramilitares y lo que está ocurriendo los desplazados en Colombia. Se preocupan por Venezuela. Nosotros aquí de Venezuela le decimos que estamos preparados para que sigan preocupándose, pero que se preparen ellos, porque nosotros vamos a seguir gobernando esta patria de aquí hasta el 2000 siempre, Dios mediante. ¿Cómo se prepara el país ante estos llamados que hace Voluntad Popular y otros sectores de la oposición a las calles? Voluntad Popular es un grupo terrorista, absolutamente terrorista. Sus militantes son terroristas, hacen prácticas terroristas, practican el terrorismo como política, como forma de hacer política. Nuestro partido, el partido PSV, anda organizado en la calle, pero no solo es el PSV, son los movimientos sociales, es el gran polo patriótico. Aquí la gente cree, y la gente de la oposición sobre todo, cree que nosotros estamos despreocupados de lo que ocurre. No, el Partido Socialista Unido de Venezuela está en una fase ahorita preparándonos para cambiar, no para cambiar, ya estamos cambiando ante cualquier situación. O sea, un fácil desdoblamiento de las funciones electorales. Bien, vamos entonces con más información. En estos momentos se está desarrollando el Consejo Nacional Ordinario de Fede Cámaras. Lirio Pérez está en la sede del organismo empresarial aquí en Caracas y nos amplía. Adelante, Lirio, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Endrina, gracias. Exactamente, estamos en la sede de Fede Cámaras. Nos acompaña Francisco Martínez, su presidente. Desde diciembre, cuando fue la última cita de la cúpula empresarial para acá, ¿cuáles son las principales preocupaciones del sector empresarial y sobre todo las propuestas que hacen para enrumbar al país a un camino de progreso y de bienestar? Sí, desde este es el último consejo de esta gestión, es el primero del año, pero el último lo tuvimos en diciembre del año pasado. La variación que hemos tenido, lamentándolo mucho, es para tener peores condiciones. Nos sigue preocupando el hecho de la viabilidad de las empresas. No encontramos como que existe la plataforma adecuada para que prosperen los negocios en el país. Sigue habiendo grandes limitaciones con el acceso de divisas. La mayoría de las divisas le son otorgadas a las empresas del gobierno, son utilizadas por el gobierno nacional. Es una mínima parte de la proporción que le llega al sector privado y con eso no pueden hacer la planificación digamos, de la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela, todas las condiciones, la conflictividad política, en fin, estamos en un proceso todavía de análisis y evaluación en proceso aquí en el Consejo, pero todavía la situación realmente está sumamente agresiva como para que prospere la actividad empresarial en el país. Las propuestas siguen yendo en la misma dirección, tenemos que hacer un abordaje estructural y sistémico de las variables económicas, de todo lo que tiene que ver el ataque frontal en contra de la inflación para buscar mejores condiciones de confianza, tener una mejor estructura institucional y por sobre todo también una mejor estructura para que tengamos ese marco legal que permita generar la confianza para que las inversiones vengan. Si siguen con la conflictividad política que tenemos en este momento, va a ser difícil que regresen las inversiones a este país. En tema laboral, estamos a las puertas de un 1 de mayo, posiblemente el gobierno nacional anunciará otro incremento y también sobre los días feriados anunciados por el presidente Maduro hasta ahora solamente para el sector público en Semana Santa. Sí, realmente este país lo que necesita es trabajo. Lo otro es que no hay sistema salarial que aguante este proceso de hiperinflación. Mientras el resto del mundo ya no tiene ningún tipo de proceso hiperinflacionario, aquí en Venezuela estamos desempolvando los libros, como acaba de decirlo uno de los economistas que nos vino hoy a hablar, Ricardo Villasmil. Estamos desempolvando los libros para ver cuáles son las recetas de abordaje de la hiperinflación, mientras en el mundo no existe ni siquiera una inflación cercana a un dígito bajo y que por supuesto Venezuela está como que de espaldas a lo que debería ser toda la actividad económica de un país sano con una economía sana. Así que lo que hay que llevar es a tener ese sistema que permita empoderar y volver otra vez a rescatar el poder económico a través del ataque y el abordaje de la inflación, si no, no va a haber aumento que nos tenga un horizonte no más allá de 2 meses como ya nos tiene acostumbrado el gobierno nacional. Agradecemos a Francisco Martínez, el presidente
presidente de Fedecámaras, quien se despedirá de su cargo durante la asamblea anual que se va a realizar durante el mes de julio en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Con esto nos despedimos desde la sede del gremio de los empresarios aquí en Caracas. Endrina, Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso. Eliminatorias. Candidatos al Mister Venezuela se presentaron en la quinta. Los detalles con Carielis Cuadros. Alfonso Guerrero necesita con urgencia amoxicilina con ácido clavulánico. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-996-7437. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se participa en la movilización opositora pautada en Caracas. Euclides Sotillo conversó con él y nos da más detalles. Adelante, Euclides. Así es, buenas tardes. Nosotros continuamos en las inmediaciones de Los Cedros tras la agresión que sufrieron los diputados Paparoni, José Manuel Olivares y Freddy Guevara. El presidente del Parlamento, Julio Borges, hace pocos minutos nos declaró y nos rechazó la agresión que sufrieron estos parlamentarios y aseguró que más temprano que tarde, por mucha represión que existe en el país, habrá elecciones. Veamos. El gobierno impide que los diputados entren a Caracas. El gobierno ha cerrado todos los accesos a Caracas con la finalidad de que los diputados no lleguen a Caracas. Los diputados llegan a Caracas, la inmensa mayoría por carretera, y les están impidiendo el acceso porque el gobierno le tiene miedo a la Asamblea Nacional, porque le tiene miedo al pueblo venezolano. Eso es lo que está pasando ahora. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a lograr hoy, mañana y todo lo que haya que hacer para que el país tenga esas elecciones que merece, para que el país tenga la Constitución reinando en Venezuela. Es importante mencionar que hasta ahora continúa un fuerte piquete de efectivos de seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia, en las inmediaciones de Los Cedros, Las Palmas, Avenida Libertador y Plaza Venezuela. Es la información que tenemos a esta hora. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Un ciudadano ruso sería el autor del atentado terrorista en el metro de San Petersburgo, en el que murieron 14 personas, así lo informó el Comité de Instrucción de Rusia. Según las autoridades, el individuo fue identificado como Akbrashok Dalisov, de 22 años. Asimismo, señalaron que este fue quien colocó un segundo artefacto explosivo posteriormente desactivado por la policía en otra estación subterránea. Tras el incidente, varias personas acudieron al lugar del atentado para realizar un homenaje a las víctimas. En Siria, al menos 58 personas murieron y decenas resultaron heridas en un presunto bombardeo con químicos en la ciudad de Yanshihun, al sur de Idlib, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG ha atribuido el ataque a aviones de guerra del gobierno sirio o ruso, que presuntamente lanzaron proyectiles cargados con gas sarín. El observatorio resaltó que entre las víctimas mortales hay 11 menores y que algunos de los heridos presentaron síntomas de asfixia, vómitos y dificultades para respirar. En un comunicado, el gobierno ruso negó rotundamente que su aviación haya bombardeado la localidad. Vamos a hacer una nueva pausa. Y ya regresamos con más información. Quédense allí con nosotros. Silvio 40 necesita con urgencia el Lidel al 1% y Protopic ungüento. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-439-7850. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Manifestantes opositores fueron dispersados hace minutos por cuerpos de seguridad en la Avenida Libertador en su intento de marchar hasta la Asamblea Nacional. Vamos a establecer un contacto telefónico con nuestra compañera Maoli Aldana. Ella se encuentra dando recorridos por toda la ciudad. Cuéntanos, Maoli, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes, Argentina. Específicamente me encuentro en la Avenida Libertador y, como bien dices, al inicio de este contacto, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana dispersaron la concentración de la movilización
a la concentración que mantenía la oposición en la Avenida Libertador, no los dejaron movilizarse hacia la Asamblea Nacional como tenían previsto. En estos momentos vemos cómo los manifestantes corren por los diferentes accesos que están abiertos. Recordemos que todos están cerrados por la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, a la altura de Sabana Grande hay algunos que están abiertos y vemos en estos momentos que los manifestantes corren hacia allá. La ballena ha sido activada en varias oportunidades y también hemos escuchado al menos muchísimas detonaciones por 5 minutos, detonaciones con perdigones. Según nos comentaban algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, hay varios funcionarios heridos, también no conocemos de algún manifestante que se encuentre herido. La información es que la Guardia Nacional mantiene en este momento la misma situación, dispersando a los manifestantes que el día de hoy intentaban llegar hasta la Asamblea Nacional para rechazar lo que consideran la ruptura del hilo constitucional. El despliegue de los funcionarios ha sido impresionante, ha sido muchísimo, piquetes, funcionarios en moto, funcionarios con todo su despliegue y también barreras de la Guardia Nacional. Sin embargo, la población se mantiene en las calles en los diferentes puntos, hacia Chacaíto y hacia el centro de Caracas. Los manifestantes se mantienen, así como las barreras de la Guardia Nacional. Eso es nuestro aporte hasta ahora. Ustedes continúan con mucho más en nuestra emisión meridiana. Maoli, quisiéramos conocer si es posible y si se maneja alguna información, si hay hasta ahora reportes de manifestantes heridos. Hasta ahora no hemos podido conocer si hay algún manifestante herido, sin embargo pudimos observar que varios diputados se vieron afectados por los gases lacrimógenos. Hasta ahora, de hecho, me cuesta un poco hablar porque mantienen rociando y lanzando gas lacrimógenos a los manifestantes. Las ballenas se mantienen activas, lanzan agua a los manifestantes, sin embargo, ellos han decidido quedarse en las calles. Esto es en las adyacencias de toda la Avenida Libertador. Estoy específicamente en la Avenida Libertador, que da entre Plaza Venezuela y La Florida. En este punto puedo observar ambos accesos, hacia Chacaíto y hacia el centro de Caracas. Bueno, muchísimas gracias. Era nuestra compañera Maoli Aldana, ella está allí, como la acaban de escuchar, en la Avenida Libertador. Los detalles sobre lo que acontece en este momento con respecto a la concentración de la oposición, la movilización convocada para hoy hasta la Asamblea Nacional. Vamos entonces a la pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre. Ustedes pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé para formular todas sus preguntas. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes a ti, Endrina, a todo el pueblo de Venezuela y en especial a mi pueblo del estado Sucre. Es muy importante su presencia en el estudio un día como hoy, donde hay convocatorias a movilizaciones por ambos sectores, oposición y oficialismo han hecho sendas convocatorias. Veíamos hace pocos momentos cómo había sido dispersada la movilización de la oposición venezolana y la primera pregunta es esto: ¿por qué puede marchar un sector del país y el otro no? Sí, constitucionalmente ambos sectores pueden marchar y han marchado. Pues hay una normativa que está establecida en la ley de régimen municipal, donde para realizar una marcha en un determinado municipio se requiere el permiso de la alcaldía. Sin embargo, la oposición marchó. Yo vengo por la Avenida Libertador de acá de Caracas para llegar acá a Los Caobos y había una pequeña concentración porque para nadie es un secreto que las últimas convocatorias de la oposición han sido ínfimas, han sido 3, 4 pelagatos que han estado allí, quizás los empleados de la alcaldía de Chacao, los empleados de la alcaldía de Baruta, los de la gobernación que han estado ahí concentrados. Y por otro lado, la gran convocatoria que hizo nuestro partido en la Plaza Morelos, en la Defensoría del Pueblo. Todos tenemos derechos, es una democracia, cumpliendo las normas y las reglas constitucionales. No violar el orden público, no afectar las zonas de seguridad pública que existen.
Es muy interesante también lo que está previsto para el día de hoy en la Asamblea Nacional, cuya convocatoria a sesión tiene como punto del orden del día la destitución y la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A propósito de esto, que es la máxima que se ha dado como convocatoria en la Asamblea Nacional, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguraba que no se puede hacer este procedimiento de remoción de magistrados. Yo quisiera conocer su posición, sobre todo considerando que hasta hace muy poco tiempo usted fue diputado ante la Asamblea Nacional. Sí, además de diputado, bueno, vengo a estudiar Derecho en una universidad pública venezolana. Fíjate, desde el punto de vista constitucional, Endrina y pueblo venezolano, es un adefesio constitucional que la Asamblea, que se encuentra aún en desacato, cuestión que el Ministerio Público también debe señalar, se encuentra en desacato reiterado desde enero del año pasado. Cuando no acatas la decisión de un tribunal, te pones fuera de derecho, todas las decisiones que tú dicten son nulas y son de nulidad absoluta. La Constitución establece en el artículo 260 en adelante todo lo que es el régimen del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia, Endrina, y establece que para la destitución de un magistrado existe un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de ello, y que forma parte de una calificación previa que se llama la calificación de falta grave. Ese procedimiento se hace ante el Poder Ciudadano luego de una sesión que sea válida. En primer lugar, la sesión de hoy no es una sesión válida, Andrina. Y en segundo lugar, debe haber una calificación de una falta grave donde se escucha al magistrado para permitírsele el derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de nuestro marco constitucional. De manera que todo lo que se decida hoy tiene efectos nulos y sería importante que el Ministerio Público también opine al respecto. También es muy interesante conocer todo lo que se ha movido en el escenario internacional. En la sesión del día de ayer, que inicialmente había sido suspendida y que logró ejecutarse, se consolidó un acuerdo en el cual se hace un exhorto al gobierno venezolano y también se hace la figura de la OEA como responsable del tutelaje de la garantía de los derechos. Yo quisiera conocer su opinión acerca de lo que sucedió el día de ayer en la OEA y cuál es el impacto que esto tiene para Venezuela. Sí, primeramente el golpe que se le ha dado al marco constitucional y al marco organizativo y del reglamento de la OEA. La OEA es una organización que nació en un momento dado y que tiene un marco de funcionamiento. Endrina, le correspondía a Bolivia asumir el Consejo Permanente, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Bueno, no menos de 11 países de los que integran la OEA, que son más de 30, se reúnen y violando el reglamento de consecución que le corresponde a Bolivia asumir la presidencia del Consejo Permanente, quitan a Bolivia porque Bolivia como miembro de ese Consejo Permanente no se iba a prestar para nuevamente intentar injerencia interna en los asuntos de Venezuela. El concepto de tutelaje es un concepto colonial, o sea, ya no hay países que no tienen personalidad, las repúblicas son soberanas, son independientes y tienen un marco que está establecido en una constitución. O sea, el concepto de tutela es cuando alguien no tiene un padre, no tiene una madre y viene una intervención. Entonces, tutelaje es algo, primero, que viola el concepto de soberanía, segundo, es un concepto colonialista, utilizado siglos anteriores, y tercero, está violando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Uno de los manifiestos más importantes de la sesión del día de ayer era que la OEA declaraba que en Venezuela sigue roto el hilo y el orden constitucional. También Susana Malcorra, en representación del Mercosur, decía que le preocupaba la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes, así como las libertades de los ciudadanos. Son temas bien complicados, sobre todo en materia internacional. Yo quisiera conocer cuál pudiera ser el impacto de todo este escenario internacional para Venezuela. Sí, forma parte de una campaña de acecho internacional contra Venezuela que busca, por el lado internacional, atacar a Venezuela, desprestigiar el Estado democrático venezolano. Hay 5 poderes plenamente establecidos en nuestra Constitución. 5 poderes, uno de los cuales recientemente, en el ejercicio que hizo la fiscal general, lo demostró. La fiscal general tuvo una controversia con una decisión emitida de un órgano legítimo, además, y con plena vigencia y capacidad constitucional, como es el Tribunal Supremo de Justicia, y se resolvió dentro del marco de nuestra misma Constitución.
tomando en cuenta que la Fiscalía forma parte de un poder. La Fiscalía no es un poder en sí, el Ministerio Público forma parte del poder ciudadano. Ahora bien, esto sería importante que en la OEA se analizara, por ejemplo, el caso de Paraguay, se asesina a una persona dentro del mismo Congreso y no pasa nada, o el caso de otros países. Entonces es un ejercicio hipócrita de la política vincular esto. Y lo más triste es que diputados venezolanos como Florido, como William Dávila, como Henry Ramos Alú, como Julio Borges, vayan a otros países a solicitar la intervención de Venezuela. Mira, pueden pensar distinto, Endrina. Usted que está allá puede pensar distinto a nosotros y no compartir la ideología bolivariana, pero pedir que invadan Venezuela, pedir que intervengan en Venezuela. ¿Es que acaso se piensa que si aquí viene una bomba o viene una agresión o una invasión internacional, eso va a ser contra los chavistas? Entonces nosotros somos un estado de paz y ahí está el mensaje de diálogo que insistimos, de diálogo que no es debilidad, que eso es el problema de la MUD. Que cuando el presidente Maduro, como lo hizo Chávez en su momento, con aquel crucifijo el 11 de abril, el 13 de abril, mejor dicho, del 2002, lo confunde la oposición, como es antidemocrática, confunde marco constitucional con debilidad. Ahí está la mesa de diálogo. Nosotros insistimos. El problema es que la agenda de la oposición es una agenda de violencia y es una agenda que no es democrática. Ellos denuncian un golpe de Estado y tú los ves en las calles solicitando intervención extranjera. Entonces, el día de hoy hay una gran concentración, de aquí yo salgo para allá, acá hacia la Asamblea Nacional. El mejor ejemplo de que aquí se mantiene el respeto a la democracia, Endrina, es que ahí hay 109 diputados de la MUD, Endrina. No existieran 109 diputados de oposición en una dictadura. Gobernador, ¿cuál es el espíritu de esa movilización que estábamos viendo en pantalla compartida mientras usted hablaba? ¿Cuál es el espíritu de la movilización del día de hoy? Y hay un tema también muy importante para todos los venezolanos en estas horas, cómo neutralizar la violencia. El día de ayer veíamos cómo 2 diputados fueron agredidos y ese escenario de violencia es importante detenerlo porque se pudiera extrapolar más allá de lo verbal y del dilema político a lo físico. Sí, bueno, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro hizo una cadena nacional donde ratificó su llamado al diálogo. Yo creo que es momento de la sensatez política, es momento de la sindéresis, de pensar en el interés nacional y no de pensar en los intereses de asumir el poder por asumir el poder. Si quieren asumir el poder, esperen el momento de las elecciones y ahí veremos quién contiene las mayorías, las grandes mayorías nacionales. Ahora, buscar la vía del poder a través de un 11 de abril, de un 12 de abril, Endrina, ¿dónde está eso? O sea, ¿quién ha jugado aquí el papel de la violencia, Endrina? Es importante que el pueblo venezolano se recuerde de Leopoldo López y Enrique Capriles llevándose preso a golpes al exministro Rodríguez Chacín, hoy gobernador de Guárico. Es importante que el pueblo venezolano, Endrina, recuerde a Leopoldo López y a Enrique Capriles, aquí en una urbanización del este de Caracas, llevándose a golpes al hoy defensor del pueblo, Tarek William Saab. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nosotros? Un mensaje de diálogo, de respeto y, por supuesto, de aplicación de la ley, porque no permitiremos nuevamente otro 11 de abril. Aquí no se repetirá. Persona que viole las normas constitucionales, persona que será sancionada, Endrina, con mucha contundencia. Aquí se acabaron los tiempos de impunidad y eso garantiza la paz del venezolano en general, Endrina, del que comparte el chavismo y del que no comparte el bolivariano. Nosotros somos la garantía de paz del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, sea bolivariano o no sea bolivariano, sea chavista o sea opositor, no le conviene Siria, no le conviene una Libia en Venezuela. Nosotros queremos vivir en paz, queremos un país próspero, un país donde todos nos desarrollemos. Gobernador, vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Luis Tesorero plantea por qué la Asamblea Nacional carece de legalidad y legitimidad para remover magistrados del TCJ. Rápidamente, mientras la Asamblea no esté a derecho, sus sesiones son nulas, es decir, hay una usurpación de funciones, artículos 137, 138 del texto constitucional, de manera que rápidamente, si la Asamblea acata las decisiones del Poder Judicial, la Asamblea entra en el marco de la legalidad y sus sesiones serán nuevamente válidas. Mientras tanto, son nulas. Así como el TCJ acató
la recomendación del Consejo de Seguridad y Defensa que hizo nuestro presidente esta semana, así la Asamblea debería acatar. Y eso entra nuevamente en el marco de su sesión. Gobernadora, hay horas de incertidumbre entre todos los venezolanos y yo quisiera preguntarle a su juicio, ¿qué le espera a Venezuela en las próximas horas? Bueno, a Venezuela lo que le espera es trabajo, esfuerzo. Nuestra agenda es la agenda económica bolivariana, el Consejo Nacional de la Economía, nuestro país, y es importante, Venevisión, por ejemplo, resaltar lo afirmativo de Venezuela, lo positivo del ser venezolano. ¿Qué nos espera a nosotros? Por ejemplo, la Expo Venezuela Potencia. Nosotros vimos ahí el sector privado, Endrina, las empresas, las fábricas, los convenios. Más de 100 millones de dólares financió el presidente Nicolás Maduro al sector privado nacional. ¿Qué nos esperan? Garantizar el abastecimiento de alimentos, fortalecer los CLA, la meta de llegar a 6 millones de hogares. ¿Qué nos espera? La reactivación y el impulso del sector industrial. ¿Qué nos espera? Los CLA maternal para garantizar que las mujeres en estado de embarazo tengan sus necesidades cubiertas. Nos espera es trabajo, esfuerzo y mucha paz, y sobre todo una gran unidad nacional. En Venezuela no viene la violencia. Nosotros garantizaremos la paz con nuestra Fuerza Armada Nacional y ese es nuestro llamado. Agradecemos su presencia aquí en el estudio, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Endrina, y saludo a mi estado Sucre, que está muy pendiente hacia rumbo al Sucre Potencia. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. También para ti, Endrina. Amigos, y antes de despedir con la presente emisión, tenemos más información. La segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada Denny Fernández, enfatizó que se mantiene la convocatoria para la sesión ordinaria pautada para hoy, en la que se debatirá la remoción de magistrados del TSJ. Fernández denunció que el cierre de varios accesos a la capital ha impedido la llegada de varios parlamentarios. Sin embargo, agregó que esperarán que se conforme el quórum necesario para realizar la sesión, que en principio está pautada para las 2:30 de esta tarde. Con esta información finalizamos la presente emisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.